La graduación de Julia quedó en la memoria de las vacaciones más oscuras. Su madre ya la había abandonado cuando ella era una niña. La mujer prefirió dedicarse a su carrera y desarrollo. En general, ni Julia ni la abuela con la que vivía sabían lo que le estaba pasando a su madre. Claudia Viktorovna quería privar a su hija de su patria potestad para cuidar plenamente de su nieta, para obtener al menos algo de ayuda del Estado. Pero ella no pudo hacerlo. Su salud no le permitió acudir a todas las instituciones a recoger certificados. En el pueblo todo el mundo conocía la situación en la que se metieron Julia y su abuela. Los profesores también estaban conscientes, pero nadie quería ayudarlos. La noche de la graduación, la niña recibió la noticia de que su abuela había muerto en el hospital. Los médicos ya han advertido que lo más probable es que la anciana no sobreviva. Lamentablemente, sus pronósticos se han hecho realidad. Julia estuvo sufriendo todo el verano, pero su estado de ánimo generó una noticia. Ingresó al instituto con el que soñaba desde 9º grado. La niña quería ser abogada. Imaginó que trabajaría como abogada civil. Ayudar a las personas que se encuentran en situaciones difíciles de la vida. El instituto le dio un lugar en el dormitorio. Llena de esperanza y ambición, Julia se fue a una gran ciudad. Ella no vendió la casa del pueblo. Primero, nadie lo necesita. La gente, por el contrario, se esfuerza por irse a la ciudad. En segundo lugar, quería un lugar al que siempre pudiera regresar. El apartamento en la ciudad todavía no se podía comprar porque el dinero estaba agotado. Tendrá su propio nido donde podrá balancearse incluso en los momentos más difíciles de la vida. A Julia le gustó el instituto. Esta vida no se parecía en nada a una vida escolar. La niña nunca fue modesta. Participó en todas las actividades, también en el instituto. Julia se inscribió inmediatamente en la actividad estudiantil. A los estudiantes de primer año que ingresaron a las filas activistas se les asignó un mentor. Este era el estudiante de 4º año, Mikhail. El chico, que no se distinguió por su especial éxito en la escuela, todas sus calificaciones y exámenes, los recibió solo por haber ganado en KVN, primavera estudiantil y eventos similares. Por parejas, el joven casi no apareció. Muchas chicas de los cursos inferiores se volvieron locas por él. Está despejado. El divertido, hermoso e interesante Mikhail sabía cómo llamar la atención. Pero entre todos los aviadores notó a uno. Y ella era Julia. Probablemente la única que no se enamoró de él a primera vista. Esto es lo que atrajo a la chica al chico seguro de sí mismo. Ella se comunicaba con él con total calma, como con un verdadero mentor, y luego con un amigo. Al final del primer curso de julio, su amistad se convirtió en una relación romántica. Misa se graduó del instituto, pero su comunicación no terminó. A pesar del carácter gruñón de Mikhail, su destino fue muy triste. Cuando el niño tenía 11 años, sus padres lo metieron en un terrible accidente automovilístico. Misa estaba entonces en el campamento de verano. De allí no volvió a casa. El niño inmediatamente decidió ir al orfanato. Después de 18 años, Mikhail regresó a su apartamento. Ella era desconocida. Durante 7 años, fue habitada por absolutamente desconocidos por el alquiler social. Pero las cosas de la familia de Misa se conservaron. Simplemente fueron almacenados en el almacén. Casi de inmediato, Julia y Mikhail comenzaron a vivir juntos. De todos modos, la niña pasaba casi todo el tiempo con él. Después de 2 años de relación, la pareja se casó. La vida familiar de los recién casados fue tranquila y moderada. Ambos trabajaron como abogados. Por eso, las conversaciones sobre trabajo eran una carga para ellos. Compartieron historias de clientes y aconsejaron algunas formas de resolver problemas. Misa y Julia estuvieron casadas durante 5 años. Durante este tiempo, no se alejaron el uno del otro. Pero cada vez quedaba menos tiempo para veladas románticas o descanso conjunto. Y Mikhail y Julia eran arribistas. Ya lograron ganarse una buena reputación. Los clientes apelaron a las recomendaciones de los anteriores. No hubo problemas con el trabajo. Por no decir que la pareja vivió en abundancia. Pero tenían suficiente dinero para lo más necesario. Incluso lograron irse de vacaciones una vez al año.
familia ordinaria. Pero hubo un momento que ensombreció mucho la vida de ambos. No pudieron capturar al niño. Ambos pasaron por un examen. Los médicos no detectaron ninguna violación de ninguno de ellos. Pero la prueba no quiso mostrar las preciadas 2 franjas. Como no hubo problemas con la salud de Julia ni con la de Misa, comenzaron a seguir esforzándose más. Pero este tema ya no era un tema candente. Estaban inmersos en su trabajo. Se explicaron a sí mismos su fracaso diciendo que aún no era el momento del niño. En el momento adecuado todo será como debe ser. Un día, Julia se despertó con un terrible dolor de cabeza. Incluso canceló todas sus reuniones de trabajo ese día. Durante el día la niña no mejoró. Su condición no hizo más que empeorar. Por la noche, a la migraña también se sumaron las náuseas. Tal vez sea ella, con esperanza en su voz, preguntó Misa. Julia se levantó inmediatamente y miró su calendario femenino. Según ella, no se descartaba el embarazo. El hombre se vistió inmediatamente y corrió a la farmacia. Compró 2 tipos de todas las pruebas que había a la venta. Ninguno de ellos mostró las preciadas 2 franjas. No confíes en este palo. Mañana me inscribiré en la clínica, dijo Julia. Estaba muy molesta con las pruebas negativas. Soñó durante mucho tiempo con el embarazo. Aunque últimamente no le importaba mucho, todavía había esperanza. En este caso, fue aún más doloroso ver que no salía nada que antes. En su clínica no había registros gratuitos en el futuro cercano, por lo que Julia decidió posponer la visita. Decidió que se trataba simplemente de un envenenamiento normal. Pero durante toda la semana fue perseguida por estos síntomas y las pruebas continuaron mostrando la ausencia de embarazo. Mientras Julia salía del hospital, observaba a las madres jóvenes caminar con sus hijos. Los niños corrían por el patio de recreo, los mayores se columpiaban. ¿Alguna vez experimenta tanta felicidad? ¿Alguna vez escuchó la palabra mamá de boca del mismo lindo carapuzo? No. Ella estaba alejando estos pensamientos de sí misma. Las pruebas podrían fallar. Sí, las 10 piezas. ¡Qué fiesta! Julia estaba dispuesta a dar cualquier explicación, pero no a aceptar la verdad. Todos estos días sufrió mareos y náuseas. Además, empezó a tener dolor de estómago y antes de visitar al médico le aparecieron trastornos sanguíneos. Julia empezó a preocuparse de que esto ya no fuera un embarazo y sus temores se confirmaron. El médico dijo que la niña tenía algún tipo de estreñimiento y la envió urgentemente a un oncólogo para que la examinara. Julia no esperaba semejante noticia. Le preocupaba no ser madre y ahora existía la amenaza de que padeciera una enfermedad mortal y peligrosa. No está claro qué es peor, vivir toda la vida sin experimentar la felicidad de la maternidad o no vivir hasta los 30 años. Julia lloró toda la noche sobre el hombro de su amado. Michael intentó calmarla, animarla al menos de alguna manera. Dijo que no podría afrontarlo en absoluto. Que él nunca la dejaría. Él siempre estará a su lado. Pero todavía hay que esperar lo mejor. Intentó animar a su esposa. Quizás el médico se equivocó. Estos diagnósticos no son tan rápidos. Julia no respondió nada. Que inmediatamente salió de sus ojos y golpeó el hombro de Misa con la nariz. Así que permanecieron abrazados en silencio durante varias horas hasta la misma noche. ¿Por qué todas estas pruebas recayeron sobre nuestras almas? Preguntó la niña, ya acostada en la cama. ¿No es suficiente que hayamos vivido la infancia? ¿Hemos sufrido poco? Siempre he estado convencido de que el mundo está dividido en 2 tipos de personas. Los que siempre tienen suerte y los que fracasan, respondió Will. Pero él nunca se consideró el segundo, y no lo pienses, todo esto son solo dificultades temporales. Me gustaría que llegara el momento de tranquilidad, respondió su esposa. Ya sabes, dicen que cuanto más larga sea la franja negra, más larga y más brillante será después, la luz, continuó pensando positivamente Teir. Creo que nuestra felicidad ya está cerca. Ya verás, seremos las personas más felices. Por la mañana, Julia ya estaba en la clínica y su marido la estaba esperando en la puerta del consultorio. La chica estuvo mucho tiempo en la recepción. Luego esperaron los resultados de las pruebas durante aproximadamente 1 hora con su marido.
Como resultado, se confirmó el diagnóstico. A Julia le diagnosticaron cáncer. Además, ya se encuentra en una etapa bastante grave. En vano la niña descuidó las pruebas y las visitas al médico. Por tanto, el tumor podría haberse descubierto mucho antes. No podremos llevar a cabo ese tratamiento, dijo Julia por la noche con Misa. Le recetaron una dirección a la clínica, tenía que ir a tratamiento. Julia miró con horror a los ojos la cantidad que había que pagar durante los primeros 6 meses. Sí, no será posible vencer esta enfermedad rápidamente. Está bien, tomaremos los que hemos colocado, dijo Mijaíl. Entonces este es todo nuestro dinero. Julia estaba asustada. Si los aceptamos, no tendremos ningún apoyo financiero. ¿Y si el tratamiento no ayuda y se necesita más dinero, de dónde lo sacaremos? No puedo trabajar desde el hospital. Tomaré un préstamo. No te preocupes, algo se nos ocurrirá. Mikhail siguió insistiendo en lo suyo. Tu vida y tu salud son más importantes al final. ¿Por qué necesitas este dinero si el cáncer ganará? ¿Por qué estás tan preocupado por ellos? Pero puedes ir a un hospital normal. La policía me admitirá allí. La terapia será gratuita. Julia no estaba preocupada. Sí, mientras esté en un hospital gratuito tendrá un turno, tal vez el tratamiento no sea necesario. Mikhail no se rindió. Solo confío en los especialistas de esa clínica. Allí están los mejores médicos, por lo que no es barato. Fue difícil, pero Misa logró convencer a Julia para que recibiera tratamiento. Al mes o 2 siguientes, tuvieron que llevarla al hospital. Y entonces todo dependería de su condición. La niña estaba empacando sus cosas y llorando. No podía creer que todo esto le estuviera pasando a ella. Julia incluso estuvo resfriada un par de veces en su vida. Y luego, de inmediato, tuvo oncología, e incluso en forma descuidada. Ya había perdido la fe en el hecho de que todo podría salir bien. Julia se estaba preparando para el peor desenlace de los acontecimientos. Misa trató de apoyarla, al menos de alguna manera mejorar su estado de ánimo favorito. Pero se notaba que ya casi se había rendido. A un hombre le resultaba difícil ocultar sus verdaderas emociones y miedos. Algo no está pasando, nuestra banda de luz, dijo Julia, sin apenas contener las lágrimas. ¿Lo será en absoluto? Lo será, dijo Misa. Lo haremos todo. No conozco a un hombre más fuerte que tú. No te rompes y no asustas ninguna enfermedad. Él apoyó a su esposa. Aunque él mismo creía cada vez menos que algún día esta banda negra se acabaría. Cada vez que salía del hospital con el corazón apesadumbrado. Todo esto me recordó un sueño. Parecía que no había salida y la verdad. Pero aguantó, porque Julia lo miraba de muchas maneras. Mientras que el marido tenía un humor de lucha y un pensamiento positivo, Julia también aguantó. Pero al menos intentó aguantar y no caer en el espíritu. La primera semana resultó ser la más difícil para Julia. Tuvo que acostumbrarse a todos los procedimientos desagradables, inyecciones y gotas. La niña no estaba acostumbrada a estar tumbada y sin hacer nada durante días. Ni siquiera le permitieron trabajar de forma remota. El médico dijo que Julia necesitaba descansar. El trabajo es otro estrés y ansiedad. Es mejor posponer todo el trabajo por ahora. Pero luego no pudo trabajar sola. Ni siquiera tenía fuerzas para ver una serie de televisión o un programa de televisión. Misa acudía a su esposa todos los días. Ella le pidió que le dijera lo que estaba haciendo, que dijera al menos algo, pero que no escuchara ese chirrido y crujido de los dispositivos, para distraerla de sus pensamientos, que literalmente la devoraban. De alguna manera Julia duró un mes. Esperaba que Viniamin Fedorovich la dejara volver a casa. Pero al final de la última semana se dio cuenta de que esto no sucedería. Su condición no mejoró. Solo empeoró. El médico se vio obligado a dejar a la niña al menos 2 meses más. Misa todavía estaba cerca todos los días. Pero un día lo enviaron a un viaje de negocios. El hombre se vio obligado a salir durante una semana entera. Cuando se enteró que tendría que pasar 7 días sola sin ningún apoyo. Te llamaré todos los días, prometió Misa. No es lo mismo, gritó Julia. Será la semana más pesadilla de mi vida.
Fue realmente difícil vivir unos días sin tu amada. Julia estaba aburrida. No tuvo suficientes conversaciones telefónicas breves para oler el perfume. Durante esta semana, el estado de la niña empeoró un poco, lo que enojó aún más a Julia. Al contrario, algo ha cambiado en Misa. La esposa lo notó inmediatamente. De alguna manera la besó torpemente, como si temiera que ella descubriera algo de su secreto. Pero los cónyuges nunca tuvieron un secreto el uno para el otro. A menudo miraba a su alrededor y yo respondía a las preguntas de forma algo sesgada. ¿Ni siquiera tienes nada que decirme? Julia se sorprendió. ¿Qué decir? Fue un simple viaje de trabajo. Cliff le respondió. Acabo de ver que el hotel estaba hacia la oficina. Pero dijiste que fuiste a caminar por el centro. ¿Realmente no hay nada interesante ahí? Julia no lo aceptó. La niña no tuvo oportunidad ni siquiera de levantarse de la cama. Por eso le gustaría conocer las impresiones de su marido. Pero él no dijo nada. Solo dijo que las calles centrales de todas las ciudades rusas se parecen entre sí. Nada especial, desde casas hasta caminos. Julia empezó a preocuparse por los malos sentimientos. Tenía miedo de que su marido tuviera problemas en el trabajo, por eso estaba muy nervioso. Después de su viaje de negocios, Misa comenzó a visitar a su esposa con menos frecuencia. Entonces Julia estuvo segura de que tenía algunos problemas. La niña nuevamente comenzó a culparse por el hecho de que, debido a ella, tuvo que usar una reserva de fondos discreta. Si despiden a Misa del trabajo, simplemente no tendrá nada de qué vivir. Incluso en esta situación, ella pensaba en él, no en ella misma. Aunque Julia no debería preocuparse en absoluto por el despido de Mikhail. El médico ya ha seleccionado varias veces palabras para informar al paciente de la noticia tan desagradable. Invitó a Mikhail a contarle esto a su esposa juntos. Benjamin se sorprendió de que el hombre ya llevaba mucho tiempo escogiendo el día y la hora en que podía visitar la clínica. Por lo general, los familiares de pacientes gravemente enfermos acuden a la primera llamada. Debo admitir que nuestra terapia no ayuda. Con tristeza en su voz, Benjamin dijo cuando Mikhail aún logró encontrar una hora para encontrarse con el médico. ¿Qué significa? ¿No hay posibilidades? Inmediatamente le hizo una pregunta a Misa. Julia no tuvo fuerzas para preguntar nada. Ella simplemente lloró en silencio, escondiéndose detrás de una manta hasta la nariz. No, dijo Benjamin Fedorovich, aunque su tono era muy inseguro. Existe la posibilidad, pero es necesario realizar una operación. El problema es que costará mucho. Aunque este no es el único problema. Misa perdió peso al instante. Julia estaba dispuesta a renunciar a todo y morir en manos de su amado hombre. Les aseguro que en nuestro país ni un solo especialista puede hacer tal plan. Dijo el doctor. Tienes un tumor muy atípico. Los órganos del útero. Este no es el lugar más común para una enfermedad oncológica. Todo se complica porque has iniciado la enfermedad. Si pueden recibir ayuda, solo especialistas extranjeros. Si está listo, puedo comenzar la documentación. Me pondré en contacto con mis compañeros extranjeros y os formaremos sin esperas. Julia simplemente se volvió hacia la ventana. Sabía que no podían permitirse semejante cosa. Pensó Puy. Incluso hace un par de meses dijo que estaba dispuesto a pedir un préstamo para vender su apartamento por el bien de la salud de su amada. Ahora todo ha cambiado. Y no es que tuviera problemas en el trabajo. En este sentido todo estuvo muy bien. Le dijo Benjamin Fedorovich a Misa con voz ronca. Podemos hablar solos. El médico y su esposa Irina abandonaron la habitación. Julia ni siquiera volvió la cabeza para mirarlos. Miró las hojas verdes fuera de la ventana, miró al cielo. Después de todo, muy pronto estas simples alegrías no estarán disponibles para ella. Sabía que su marido diría ahora que no tenían dinero y pediría encontrar alguna salida. Pero no lo hizo. Solo un milagro podrá salvar a Julia. Ella nunca creyó. Doctor, hemos pagado el tratamiento y la manutención durante otros 3 meses, dijo Misa, ya en la puerta. Así es, pero yo digo que esto simplemente no tiene sentido, dijo Benjamin Fedorovich. Simplemente sacaremos lo inevitable.
En este caso, ¿no podemos aceptar el dinero? Si todo es inútil, que Julia vaya a las paredes de sus familiares, a su casa, y le pregunte a Misa sobre su problema. Al principio el médico ni siquiera encontró nada que responder. Se quitó las gafas, las frotó y se las volvió a poner. Benjamin siempre hacía esto cuando no sabía qué decir. Lo sentimos, pero todavía no hemos tenido esa práctica. No creo que sea posible. Finalmente, dijo el médico. Pedimos medicamentos específicamente para su esposa. Incluso si no está de acuerdo con la operación, debemos terminar nuestra terapia. Misa asintió y se fue, dejando a Veniamina Fedorovich en completa confusión. No entendía por qué su esposa quería quedarse con el dinero. ¿Qué significa que ella dejó entre sus paredes? Julia necesita al menos un analgésico. El médico sospechó que algo andaba mal. No le contó a la niña sobre el extraño pedido de su marido. Pero pronto Julia descubrió todo ella misma. Preferiría morir antes que sufrir tal golpe por parte de su amado, quien juró estar con ella hasta su último aliento, no meterse en problemas y cuidarla siempre. Después de la última conversación con el médico, Mikhail no apareció en el hospital hasta dentro de 3 días. Pero lo que más sorprendió a Julia fue que él no respondía a sus llamadas. Él simplemente desapareció. O se involucró en algún tipo de aventura, queriendo ganar dinero para su tratamiento. Chica ingenua. Pensó que su marido estaba preocupado por ella y buscaba una oportunidad para salvarla. Pero Mikhail resultó ser una persona decente y completamente diferente. Fue atendido por una situación completamente diferente. Julia no sabía lo que le esperaba. Ni el médico, ni su marido, no le dijeron de qué hablaban cuando salieron de la sala. La niña estaba segura de que Misa iba a buscar dinero para trasladarla al extranjero y hacerle una operación allí. Pero ella entendió que él nunca encontraría esa suma. Finalmente se abrió la puerta de la sala y Julia no vio a Veniamina Fedorovich ni a la enfermera, sino a su amado. Ella sonrió ampliamente, incluso un destello apareció en sus ojos, pero de repente apareció una niña a espaldas de su marido. Julia siguió sonriendo porque ni siquiera podía imaginar quién resultaría ser esta señora y qué le diría ahora a su marido. Misa tenía algunos documentos en sus manos. El corazón de la desafortunada Julia estaba locamente enredado en el presentimiento de alguna noticia. Inmediatamente pasó a lo más importante. Jules, quiero que me entiendas correctamente. Dijo que estaba bastante seguro, aunque había una especie de explosión en su voz. Toda su confianza se perdió. Solo un poco más y se romperá. Presenté una demanda de divorcio. En ese momento, el mundo para Julia se partió por la mitad. Esperaba oír algo, pero no esto. ¿Cómo podía dejarla en un momento tan difícil? ¿Por qué ahora? La niña miró fijamente a su marido, directamente a los ojos. Ante esta mirada, Misa se sintió confundida. Intentó recomponerse, hablar con confianza, pero estaba cada vez peor. Estaba rematando al hombre con el silencio. Esperaba que Julia dijera al menos algo. No puedes esperar a que muera, dijo finalmente Julia. Su voz era tranquila, aunque dentro de un huracán de emociones, las más diferentes, enojo, desesperación, tristeza, pero hasta el momento estaba en shock, por lo que no pudo evitar enojarse, no llorar. No me queda tanto tiempo, ¿no puedes esperar para deshacerte de mí? Hay una razón para mi acción, respondió Misa y tomó a su compañero de la mano. Julia ya adivinaba que este extraño estaba relacionado con el hecho de que el marido decidiera divorciarse tan abruptamente. Estaba interesada en los detalles. Aunque Mikhail hizo algo terrible, quería ser honesto con su esposa hasta el final. Decidió contarlo todo tal como es. Oksana, así se llama esta chica, presentó a su compañera Misa. Julia sonrió e incluso hizo una reverencia. Es sorprendente que todavía tuviera fuerzas para el sarcasmo. Trabaja con Teo Ardeza. Nos conocimos en el avión cuando yo volaba hacia la capital. Y luego sucedió que nos instalamos en el mismo hotel. Hablamos toda la semana. Me di cuenta de que hace 5 años cometí un error. Siempre necesité una chica como Oksana. Pero demasiado estancado en su carrera y en sí mismo. Mijaíl se detuvo. Decidió que sería un error enumerar los defectos de su esposa junto a los de su amante. El rostro de Julia no expresaba ninguna emoción.
A partir de esto, la pareja se volvió aún más terrible. Se prepararon para esta conversación durante mucho tiempo, incluso moralmente, pero no esperaban que Julia simplemente mirara a Misa y se quedara en silencio. Preguntaré de nuevo. ¿No pudiste esperar mi muerte?, preguntó Julia. Querías que me fuera sabiendo que dediqué los últimos años de mi vida al traidor. Solo 3 meses. No pudiste aguantar sin mí durante 3 meses. Verá, hay una razón por la que necesito un divorcio urgente. Continuó diciendo Oleg. Oksana está embarazada, entonces necesito el divorcio. ¿Cuándo lograste hacerlo? Julia no pudo hacerlo. Ha pasado poco más de un mes desde su viaje de negocios. ¿Cómo? Mikhail explicó que el plazo es todavía muy corto. Solo 2 semanas. Por eso necesitan casarse lo antes posible para conseguir los documentos de emergencia y demás. Julia estaba simplemente sorprendida. Ella ni siquiera sabía qué decir. Si tuviera más fuerzas ahora, habría conseguido un amante y un marido. Pero la enfermedad no le permitía ni siquiera levantarse. Julia simplemente se volvió hacia la ventana para que Misa y su acompañante no pudieran ver sus lágrimas. Incluso en esta situación, la niña quería mantener su rostro, mostrar que está orgullosa y que acepta con dignidad la traición de su marido. Permanecerás aquí otros 3 meses y luego te trasladarán al hospicio. Pondré tus cosas en el almacén, si las necesitas, y podrás llevarlas. Vete, dijo Julia. Firmaré los documentos, se los quitarás a la enfermera más tarde. Yo no necesito un hombre así. Y a ti, Oksana, te aconsejo que no te enfermes, de lo contrario te cambiará por otra persona. Mikhail y Oksana abandonaron la sala. Ambos exhalaron al mismo tiempo. Pensé que todo iría mucho peor, dijo Oksana. Su esposa aguantó perfectamente. Una mujer de verdad no perdió la cara. Eso pensaste, dijo Misa en algún lugar del vacío. Ella está rota. Sé que en realidad es muy difícil para ella, pero a mí me resultó más fácil. Ahora no tengo secretos. Tomaron sus manos y se dirigieron a la salida. En ese momento Benjamin Fyodorovich se encontraba en el pasillo. Tuvo una reunión con un patrocinador. Una persona rica estaba ayudando en el hospital. Era Oleg. Su esposa murió aquí hace 1 año. Pero los médicos lucharon por la vida de la niña hasta el final. Por eso, el hombre agradeció a todos los que participaron en los últimos años de su vida. Oleg vio sufrir a su esposa. Vio a otros pacientes más de una vez. Juró honrar la memoria de María con la ayuda de personas que se encontraban en la misma situación. Benjamin acaba de mostrar qué equipo le compraron a Oleg para el sacrificio. Dijo que se necesitaba más. Ambos hombres presenciaron la conversación de Misa y Oksana. Pero si el millonario no entendió nada, los ojos del médico se congelaron de lágrimas. Lo que es un bastardo. El médico no pudo contenerse. Nunca había visto algo así en mi práctica. Oleg lo miró confundido. Antes no se había enterado de que Benjamin Fedorovich estaba llamando a alguien, especialmente a los visitantes de su institución. Pidió presentarle el curso del caso. El médico le dijo que tenía una niña gravemente enferma en su departamento. Benjamin no se dio a los detalles del diagnóstico, solo dijo que lo más probable es que el paciente no viva hasta el año nuevo. Y su marido, en lugar de ayudarla, primero pidió que le devolvieran el dinero del tratamiento, y ahora vino aquí con su amante. Lo siento por Julia. Ella no está condenada, dijo el médico. Tiene una oportunidad, pero no quieres vivir con un marido así. La puerta de la habitación de la chica permaneció abierta. Oleg se acercó a ella y miró al desafortunado. Ella simplemente miró al techo y las lágrimas corrieron por sus mejillas. Se la veía fuerte, trató de aguantar, aunque era obvio que no le resultaba fácil. El hombre se quedó en la puerta de la habitación unos minutos. En sus ojos se leía algo de calidez, como si estuviera mirando a su viejo amigo. Oleg quedó impactado por el susto. Ni siquiera pensó que la chica lo vio mirándola. El hombre se disculpó y cerró la puerta. Benjamin Fyodorovich se acercó a su colega. También noté que se parecía a María, dijo el médico. Solo una cara, dijo Oleg. Sabes, mi esposa creció en una familia de acogida.
¿Tiene alguna información sobre los padres de esta niña? No. Cuando estaba realizando una encuesta y le pregunté si había algún paciente con cáncer en la familia, Julia respondió que nunca había oído hablar de su padre. Su madre no vivía con ella y su abuela no tenía tales problemas, respondió el médico. ¿Y preguntaste por los familiares porque esta enfermedad se transmite por herencia? Oleg decidió aclarar. No es así. Pero si existe una predisposición genética, entonces la probabilidad es alta, explicó Viniamin Fedorovich. Oleg no siguió examinando la clínica, aunque la reunión con el médico apenas había comenzado. Decidió abandonar el edificio. El hombre lo pensó y se dirigió a la salida. Viniamin Fedorovich ni siquiera intentó detenerlo. Supuso cuál podría haber sido la tarea del hombre y simplemente tenía miedo de decirle algo. Muchas cosas en esta clínica se hicieron gracias al esfuerzo y la inversión de Oleg Yurievich. Oleg quería ser agradable a este extraño del hospital. No pensó que Misa pudiera ir al hospital con su esposa moribunda y decirle que quería divorciarse. Esto violó cualquier ley moral. Oleg estaba en su lugar y vio cómo sufría Misa. Tampoco fue fácil para él, pero nunca pensó que podría cambiar su cómo se puede pensar en alguna novela paralela en una época de vida así. Por supuesto, Oleg no vino a Julia el mismo día. Era necesario darle tiempo para vivir las emociones, para digerir lo negativo que le traía Misa. Julia no fue fácil. No podía perdonar a su marido solo una cosa, que no podía esperar, que había encontrado un sustituto para ella tan rápidamente. La niña no entendió el gesto de misericordia de Misa. Pensó que diría la verdad correctamente. Oleg Kevin preferiría dejar este mundo, pensando que su marido la amaba y la valoraba un poco. Para ella, los 5 años de matrimonio y todas las palabras dichas por Mikhail carecieron inmediatamente de significado. Qué bueno que ella no supiera que él también quería quedarse con el dinero. Veniamin Fedorovich también quería apoyar de alguna manera a Julia. Sentía mucha pena por la niña, por la cual había enfrentado tantas pruebas sobre su destino. El médico intentó averiguar si existía la posibilidad de enviar al paciente a recibir tratamiento en un programa gratuito. O alguien podrá operarlo en Rusia. Pero todo esto fue inútil. Luego decidió animarla, al menos moralmente. ¿Cómo estás?, le preguntó a Julia, entrando a la habitación esa noche cuando Misa la dejó. Como si me estuviera muriendo y mi marido estuviera construyendo el amor con una nueva mujer, respondió Julia. Estás hablando con sarcasmo y esto es una buena señal, te lo aseguro. Continuó hablando, Veniamin Fedorovich, ya sabes qué más me gusta de ti. Julia miró al médico con interés. Esas conversaciones y la verdad la ayudaron a distraerse. Tu impotencia, afirmó solemnemente el médico. Parece que nada puede quebrarte. Esta es una calidad excelente y muy rara en nuestro tiempo. He visto muchos pacientes en la misma situación que usted, ya sea más fácil o peor. Todos se comportaron de manera diferente, pero la mayoría se da por vencido exactamente en el momento en que escuchan su diagnóstico. No tenías esto. Ciertamente estabas molesto, pero no vi miedo ni desesperación en tus ojos. Inmediatamente comprendí que superarías la enfermedad. Uno no es suficiente, respondió Julia con tristeza. Mi tumor no será absorbido por el hecho de que el poder del espíritu esté asustado. Y no crees en la visión. Viniamin Fedorovich sonrió. El poder del pensamiento no es capaz de esto. Mire a nuestros otros pacientes. Comprenderás inmediatamente de qué estoy hablando. Por un lado, queda inmediatamente claro que no durarán mucho. Y otros simplemente gritan a todos con sus propios puntos de vista que no se rendirán hasta el final. Estás en la segunda categoría. Y así es como ayuda el destino mismo. Y solo puedes agradecer a tu esposo por haber liberado tu vida de su presencia. Él no es digno de un socio como tú. En sus ojos, simplemente se leía que no estaba preparado para la prueba. Por eso se rindió y se escapó. No necesitamos tales compañeros. La conversación con Julia funcionó. Realmente intentó no pensar mal, aunque le resultaba difícil. La niña trató de comprender las acciones de Mikhail y también la fuga. Lo más probable es que haya tomado esta decisión antes de descubrir que sería necesaria una cirugía costosa. Desistió desde el principio, cuando solo escuchó el diagnóstico.
Dicen que a la gente se le hacen controles para detectar problemas graves. Cuando todo está bien, es fácil hablar de amor y apoyo. Y tratas de preservar a la humanidad en el momento más difícil de la vida. Aquí es donde aparece la verdadera cara. Es bueno que Misa haya mostrado su verdadero yo tan rápido. Pero la carga de motivación de Veniamin Fedorovich fue suficiente por una noche. Por la mañana, la niña se despertó con pensamientos opresivos. Y no había más palabras que pudieran sacarla de este estado. Durante 3 días Julia estuvo sumida en pensamientos tristes. Todas las enfermeras y médicos de la clínica ya se enteraron de esta situación. El personal estaba tejiendo una historia sobre una chica desafortunada cuyo marido había renunciado a su vida. Todas las enfermeras y señoras de la limpieza pensaban que era su deber compadecerse de Julia y decirle cuánto lo sentían. Pero era imposible escuchar todo esto. Julia hubiera preferido no escuchar todas estas palabras de apoyo. Le recordaron una vez más su destrucción. Estas palabras y cosas similares le llegaban constantemente a Julia. ¿No comprende la gente que a cualquiera le resulta desagradable oír cosas así sobre sí mismo? De repente, alguien llamó a la puerta. Solo podía ser Veniamin Fedorovich, porque todos los demás entraron sin llamar, pero el médico la dejó hace apenas 5 minutos. Julia notó que su humor era alegre, incluso demasiado para una persona que se comunica con un paciente moribundo. En general, el médico se mostró algo misterioso. Miró atentamente el rostro de la muchacha, y Veniamin Fedorovich en ese momento solo pensó que Julia era sorprendentemente parecida a Masa. Exactamente ella, pero unos años más joven. Oleg vino a visitar a la niña. En sus manos sostenía un enorme ramo y una especie de bolso. El hombre estaba sonriendo. En sus ojos, el vino todavía se leía la última vez, cuando miró a Julia con tanta descaro. Inmediatamente se le pasó por la cabeza. Ahora sentirá pena por mí y me calmará. ¿Cuándo comprenderás que con tus suspiros y miradas tristes no me resulta más fácil? Me gustaría disculparme por las molestias que le causé la última vez. Oleg dijo en voz baja. Está bien, Julia sonrió. Ahora estoy aquí completamente solo y pronto seré trasladado a un lugar aún más oscuro. Por eso me alegro de tenerte. La última vez te equivocaste de lugar, así que fui grosero contigo. Por favor, perdóname también. Sacó el jarrón preparado de antemano y puso flores allí. Acompañó sus acciones con las palabras de que una dama tan hermosa siempre debería tener flores frescas en la mesa. El hombre le trajo a Julia libros y frutas. La niña quería verse mejor. Mientras Oleg estaba detrás de ella, ella adoptó una postura más elegante y se arregló el cabello. Ella se rió pensativamente de sus acciones. Como si esto pudiera causar al menos alguna impresión. Pero los movimientos eran realizados por ellos mismos, por un hábito femenino. Mi esposa murió de una enfermedad similar. Oleg compartió recuerdos tristes. Recuerdo que ella accedió a comer solo puré de plátano y pidió traer más novelas policíacas. Pensé, tal vez a ti también te gustaría pintar tu vida diaria. Julia agradeció a su nuevo conocido. Es sorprendente que esta persona se preocupara más por ella que por su propio marido. Misa nunca preguntó si Julia estaba aburrida en el hospital y que quería exactamente como invitada. El hombre solo dijo que después de la muerte de su esposa se convirtió en patrocinador de esta clínica, ayudando al paciente y a la dirección misma. Mientras el invitado hablaba, Julia lo examinaba atentamente. Evidentemente, se trata de un hombre con un mérito medio superior. Su reloj y su ropa eran prueba de ello. Formuló la propuesta con mucha facilidad. Tenía un discurso preparado. Por eso este hombre hablaba a menudo en público o mantenía algunas negociaciones. Principalmente le preguntó a la niña sobre su pasado y su familia. Julia se sorprendió cuando se sorprendió pensando que consideraba a Oleg como un hombre. Esta es probablemente la esencia femenina. Incluso estando a un paso de la muerte, construye una coqueta contigo mismo. Especialmente justo después de la separación con el joven anterior. Pero, por otro lado, ¿por qué debería rechazar alegrías femeninas tan simples? Además, el hombre frente a ella era muy atractivo. E interesante. ¿Por qué estás tan interesado en aprender sobre mi infancia? Julia estaba interesada.
Eres mi ángel de la guarda y quieres que te confiese antes de morir. Es muy bueno que estés bromeando, sonrió Oleg. Por cierto, no es necesario que mueras en absoluto. Tal vez haya un hombre rico y hermoso que pague su cirugía. Julia se rió. No es sobre sí mismo a quien insinúa. A la niña le resultaba difícil creerlo. Pero todo parecía exactamente como si él quisiera salvarla. ¿Era realmente tan vergonzoso que mantuviera sus ojos en ella más tiempo del esperado? La niña inmediatamente comenzó a analizar todo lo que le dijo Benjamin Fedorovich. Y el médico, como si fuera verdad, insinuó que pronto ocurriría un milagro y alguien la sacaría de este pozo. Julia nunca antes había notado estos indicios. Y ahora parecía que eso era lo que quería decir el médico. Pero tal vez la niña solo quería aceptar lo que realmente era su deseo. No debes confiar en ti mismo en vano. Pero la intuición no defraudó a Julia. Contó todas las pistas correctamente. Simplemente era difícil creer en ello. Antes de llegar a Julia, Oleg habló con Benjamin Fedorovich. Analizó toda la historia de la enfermedad. Pregunté sobre los pronósticos, descubrí cómo salvar a esta hermosa desconocida. Cuando el hombre se enteró de que Julia solo podía ayudar con la operación en el extranjero, no pasaron ni unos segundos y dijo, firma, salvaremos a tu paciente. El médico casi saltó de alegría. Benjamin se metió en la historia de este paciente. Realmente quería que ella viviera y le demostrara a su esposa que cometió un gran error al ofenderla. Nunca antes el médico se había preocupado tanto por el paciente. Tenía ese trabajo. A veces la gente muere. Pero esta vez quería luchar contra el destino mismo, vencer este tumor. Oleg no sabía cómo reaccionaría un extraño ante tal gesto, pero aún así pagó por todo. Para él, el coste de la cirugía y el mantenimiento en una clínica extranjera no era una suma de sueños. No puede huir de la mesa de operaciones ni saltar del avión hacia la clínica. Julia no entendió de inmediato el significado de la frase que le dijo a Oleg. Ella se rió y decidió que era solo una broma. Pero la mirada del hombre le pareció extraña. El hecho de que esta persona realmente decidiera salvar su vida era simplemente imposible de creer. Julia no está acostumbrada a que alguien haga esas cosas. Después de las acciones de su marido, era difícil creer en algo bueno. Espera, no quieres decirlo, empezó a decir Julia, pero Oleg la detuvo. Por favor, no lo pienses, dijo. Todo lo que se requiere de usted ahora es calma y buen humor. Soy un benefactor. He ayudado a personas al límite más de una vez. Creo que te lo mereces. Julia abrió la boca asombrada. Ella no sabía qué decir. La niña volvió a llorar, pero ahora eran lágrimas completamente diferentes. Fueron lágrimas de felicidad y alegría. Ella no creía que esas personas existieran realmente. Probablemente. Amabas mucho a tu esposa, ya que estás haciendo cosas tan hermosas en su honor, dijo Julia. Pero no tengo nada que darte a cambio. Sí, y ella siempre vivirá en mi corazón. Pero hay que ir más allá, respondió Oleg. Y simplemente intenta sobrevivir. Esta será la mejor recompensa para mí. Una semana después, se suponía que Julia volaría para ser operada. Todo este tiempo, Oleg vino a visitarla, la apoyó y la calmó. Como resultado, le preguntó si ella estaría en contra de que fuera con ella como acompañante. Julia respondió que a ella le gustaría esto. Ella se quedó sola. Ahora Oleg era la persona más cercana a ella. En general, nadie le hizo tanto bien como este hombre. Julia y Oleg volaron al extranjero para someterse a una cirugía. Un hombre alquiló un avión privado especialmente para ello. La niña se sorprendió. No esperaba que su nuevo conocido fuera tan rico. Simplemente no entendía por qué le concedían tal honor. Faltaban unas horas para la cirugía. Julia estaba terriblemente preocupada. Oleg siempre estuvo a su lado. Intentó calmar a la chica. Convenció que aquí están los mejores especialistas. Ella está en manos confiables. Me atormenta una pregunta, dijo Julia. Si no pregunto, nunca me calmaré. Oleg inmediatamente guardó su teléfono, en el que leyó atentamente el mensaje de alguien y dirigió toda su atención a Julia. ¿Por qué yo? Preguntó cuando vio que el hombre estaba dispuesto a escucharla. ¿Por qué decidiste ayudarme?
Gastaste mucho dinero en esta clínica, en la operación en sí. No me refiero a un vuelo privado. Podrías salvar decenas de vidas con este dinero. ¿Pero por qué me elegiste? Oleg suspiró profundamente. No tenía nada que ocultar. Pero tenía miedo de que Julia no lo entendiera correctamente y después de eso ya no quisiera comunicarse más. Pero aún así decidió no ocultar nada. Quizás esto incluso agrade a Julia. Todavía quería iniciar esta conversación tarde o temprano, solo que en una situación diferente. Empezaré desde lejos, pero todo esto será una respuesta a tu pregunta, explicó Oleg antes de comenzar su historia. Sé que no has visto a tus padres, has vivido con tu abuela toda tu vida. ¿Es eso cierto? Julia asintió, sin entender en absoluto qué tiene que ver con su pregunta. ¿Cómo crees que podrías tener una hermana mayor? Preguntó Oleg. No lo sé. Para ser honesta, mi abuela decía que mi madre desaparecía a menudo, recordó Julia. Vivió en la ciudad durante algún tiempo y luego vino con mi abuela al pueblo. Después de mi nacimiento, ella se fue nuevamente con dirección desconocida. Asumo plenamente que mi madre podría haber dado a luz a otra persona. ¿Pero para qué sirven todas estas preguntas? Quería escuchar algo completamente diferente de ti. Oleg volvió a sacar su teléfono, rápidamente encontró la foto allí y se la mostró a Julia. La niña abrió los ojos. En la foto había una joven que se parecía mucho a ella, pero aún más se parecía a su madre. Esta es mi difunta esposa María, explicó Oleg. Ella creció en un hogar de niños, y algo me dice que no por nada sois tan parecidos. Ella murió de cáncer. No tuve tiempo de ayudarla. Benjamin dijo que esta enfermedad puede transmitirse a nivel genético. Pero no sabremos si Masa era mi hermana. Aunque se parece mucho, dijo Julia. ¿Qué me pasó? Que estoy mostrando interés en ti solo porque te pareces a mi esposa. Y creo que sois hermanas. Oleg respondió con una voz ligeramente culpable. Julia sonrió y se sonrojó. Un sonrojo apareció en el rostro del hombre también. Y no sabía que estabas mostrando interés en mí. Simplemente pensé que un millonario quiere purificarse del karma, dedicarse a la caridad. Quería entender cómo merecía tal honor, dijo Julia. Me llamaste la atención como María. Pero decidí ayudar no solo por esto. Continué respondiendo la pregunta principal de Oleg. Me ofendiste. Vi a tu exmarido salir de la habitación con esa chica, escuché su conversación. Entonces Benjamin Fedorovich me contó tu historia. Decidí que se debía reevaluar la justicia y que una persona tan buena como tú debería vivir. Nunca más volvieron a esta pregunta. Para deshacerse de la emoción antes de la operación, Oleg recurrió a algo de comedia. Y al cabo de unas horas, Julia fue llevada al quirófano. Mientras la pusieron en la lista de espera, el hombre no pudo encontrar un lugar para sí. No podía distraerse con la emoción. Ni cine, ni lectura, ni resolución de temas laborales. El hombre rezó para que todo saliera bien y que Julia sobreviviera. La operación salió bien. Ahora Julia espera una larga rehabilitación, anunció el médico unas tortuosas horas después. Cuando Julia salió de la farmacia, lo primero que vio fue el rostro de Oleg. Él la miró con tanta admiración que ella nunca antes se había fijado en ningún otro hombre. Él realmente se preocupaba por ella. Oleg no dejó a Julia desde que la trasladaron a la sala. Tenía miedo de perderme el momento en que ella recuperaría el conocimiento. No lo soñé. La niña habló en voz baja y débil. Realmente salvaste mi vida. Los médicos lo hicieron. Acabo de dar el dinero. Oleg lo notó modestamente. Permanecieron en el hospital durante un par de semanas. Julia exigía atención de los médicos, y Oleg solo quería estar cerca para apoyarla y ayudarla en caso de que ocurriera. Comenzaron a conocerse más estrechamente. Después de todo, no será necesario pasar un solo día juntos. Cuéntame cómo conociste a Masa, preguntó Julia. Me pregunto cómo una niña de un orfanato logró saltar de la casa de un millonario. Pero si te cuesta recordar esto, no puedes responder, lo entenderé todo. No, no es difícil para mí, respondió Oleg. Hace tiempo que estoy en paz con el hecho de que perdí a Masa. Mucho antes de que ella dejara este mundo. Pero no sucedió en un día.
Nos reunimos de manera muy banal, como en los típicos programas de televisión. Masa trabajaba como camarera en un café. Estuve allí por accidente. Normalmente no visito un lugar de este nivel. Pido disculpas si sonó patético. Ella me salvó la vida. Me aplastó una especie de aceituna o algo así, no lo recuerdo. Resulta que Masa soñaba con ser enfermera. Por lo tanto, los primeros auxilios pudieron hacerlo. Bueno, no es una historia banal en absoluto, pero es muy romántica, le respondió Julia. Han pasado 3 años desde que Julia venció el cáncer. 1 año después de la operación, hizo terapia y se recuperó. Ahora cada 6 meses tenía que someterse a un examen profiláctico, pero era un pago razonable por la oportunidad de vivir. Después de ese viaje, no se separaron de Oleg. Mientras el hombre cuidaba a su nueva novia, no se dio cuenta de cómo se enamoraba. Pero el hombre nunca asoció a Julia con Masa. Eran similares en apariencia, pero de carácter completamente diferente. María era una niña más suave y tranquila. Julia resultó ser muy fuerte y segura de sí misma. Estas cualidades impresionaron a Oleg. Parecía que gracias a su carácter testarudo, la niña podría sobrevivir. Se casaron. Además, el sueño de Julia se hizo realidad. Ella estaba esperando un bebé. La niña ya tenía 5 meses de embarazo. No recordaba nada excepto los exámenes sistemáticos del médico. Una vez vio un viejo álbum de fotos. Había fotografías de Masa con sus padres adoptivos. La niña recordó que todas sus cosas las dejó en algún almacén. Aunque lo más probable es que no estén allí, y nunca estuvieron. Probablemente Misa simplemente tiró todo a la basura. ¿Por qué estás tan triste?, preguntó Oleg, quien entró en la habitación y vio a su esposa con el álbum en sus manos. Decidió que estaba triste porque vio las fotos de Masa. Pero el hombre no quiso tirar las cosas que guardaban su memoria. Julia no tenía motivos para competir con el fallecido. Espero que recuerdes que te amo mucho y nunca te comparé con nadie y no consideré a nadie más a cambio, decidió aclarar Oleg. No digas tonterías, Julia hizo un gesto con la mano. Eres bueno guardándolo. Aquí está mi exmarido que tiró todo mi pasado a la basura. No tengo fotos con mi abuela, ni cosas que ella me regaló. Sabes, incluso guardé los calcetines que ella me tejió, porque me parecía que allí ponía un pedazo de su alma. Oleg abrazó a su esposa y le acarició la cabeza. Él siempre la calmaba. Julia no lloró, pero sentía dolor. Mikhail acaba de arruinar toda su vida. Pero ella quería preservar el recuerdo de su querida abuela. De repente recordó que tenía una casa en el pueblo. Debía haber fotografías y algunas cosas más allí, a menos que, por supuesto, todavía no se hubiera desmoronado. Oleg apoyó con gusto la idea de ir a la tierra natal de Julia. Inmediatamente se liberó de todas las reuniones de trabajo durante 2 días y aparcó el coche. Julia estaba un poco nerviosa. No había estado en su pueblo natal desde que se graduó de la escuela. Se desconoce si alguna de las abuelas del vecino se quedó allí, si la casa estaba siquiera intacta y si era posible llegar hasta ella en coche. A la niña le costó mucho avanzar por el largo camino. Fue difícil para ella tanto desde el punto de vista moral como físico. Aunque la toxicosis ya había pasado, Julia estaba atormentada por edemas y mareos. Cada hora Oleg tenía que parar para que su esposa pudiera salir del coche y simplemente ponerse de pie y dar unos pasos. Debo haberlo hecho todo por nada, dijo Julia. No es verdad. Debería haberse hecho antes, respondió Oleg. Esta es tu casa. Estoy muy interesado en saber dónde fue tu infancia. ¿Qué viste cuando creciste? Después de todo, la situación nos afecta de muchas maneras. La naturaleza allí es ciertamente muy hermosa. Sí, dijo Julia. Aunque, aparte de la naturaleza, allí no hay nada que ver. Pero no quiero volver a respirar este aire fresco del pinar. Entonces, vayamos más rápido. El hombre sonrió. Le gustaron mucho estos deseos inesperados de una esposa embarazada. Sus amigos, que ya eran padres, le dijeron que sus esposas, mientras esperaban a su hijo, se comportaban de manera extraña y pedían deseos dudosos. Fue muy interesante ver cómo le sucede esto a una mujer amada. Pero vale la pena señalar que Julia realmente no lloriqueó.
pero a veces quería sentir tal o cual aroma. Tan pronto como se detuvieron en la casa, Julia inmediatamente sospechó que algo andaba mal. No parecía que nadie hubiera vivido aquí durante varios años. El camino a través de la puerta estaba pisoteado, no había pasto adicional cerca de la puerta y la cerca en sí se veía mejor que antes. ¿Algo anda mal?, preguntó Oleg al notar el rostro de Julia, lleno de confusión. Dime, parece que nadie se acerca a la casa desde hace casi 10 años. Julia respondió la pregunta. Oleg estuvo de acuerdo en que la casa parecía bien cuidada. Salieron del coche, alguien ya se acercaba a la puerta. Probablemente escucharon que se acercaba el auto. La puerta se abrió exactamente en el momento en que Julia y Oleg se acercaron a ella. «Mamá», gritó Julia. La mujer inmediatamente se arrojó sobre el cuello de su hija, pero ésta se alejó de ella. Entonces la madre cayó de rodillas y lloró tristemente. Lo entiendo todo, Yulenka, tienes todo el derecho a odiarme, dijo la mujer. Mamá, por favor levántate y no tengas vergüenza, dijo la niña y le ayudó a levantarse. Svetlana invitó a invitados a la casa. Ella no cambió nada allí. Todo siguió exactamente igual que con Claudia Viktorovna. La mujer dijo que regresó a su casa con la esperanza de pedir perdón a su hija y a su madre. Ni siquiera sabía que Julia se había mudado a la ciudad y que su madre había muerto. Le contaron todo a sus vecinos. Svetlana tenía una deuda enorme, por lo que tuvo que vender el apartamento que le había regalado su difunto marido y regresar a su pueblo. La mujer pidió perdón durante mucho tiempo. Lamentó haberse perdido la infancia de su hija. Dijo que estaba orgullosa de ella, de cómo se había convertido. Sveta se alegró al ver el vientre redondo de su hija. El hombre que no fue madre no puede ser abuela, le dijo con desprecio, Julia, ni pienses que verás a tu nieto. Él no. Vendrá a verte de vacaciones, no pasarás el fin de semana con él. Él no tendrá ninguna relación contigo en absoluto, yo me encargaré de esto. Sveta volvió a apretar los labios, le dolía escuchar estas palabras. Pero fue aún más doloroso porque Julia decía la verdad. No valía la pena contar con el perdón. Sveta nunca estuvo con su hija. Ni en su primer cumpleaños, ni en la noche de su graduación, ni en el funeral de su abuela. Incluso cuando su hija estaba al borde de la muerte, su madre no estaba sentada a su lado, no la consoló cuando su marido se fue a buscar a su amante. Por lo tanto, Julia tenía todo el derecho de llevar a su madre a donde estuvo todos estos años. Julia, tal vez no deberías ser tan cruel con tu madre, le susurró Oleg. La chica lo miró un poco, incluso con irritación. No podía entender este dolor. Julia siempre quiso tener a un familiar cercano a su lado, pero no tuvo esa oportunidad. No había nadie con quien compartir ni el dolor ni la alegría. Por cierto, cuéntame, mamá y futura abuela. Julia destacó deliberadamente estas palabras con su voz para herir aún más a Svetlana. ¿No quieres decirme algo? Quizás no soy el único al que has dejado. ¿No tenía una hermana? Julia recordó a su primer marido, Oleg. Era la única posibilidad de cerrar para siempre la cuestión de si la niña tenía otros familiares. Ella no quería saber esto ni siquiera por el bien de su marido, sino por ella misma. Como si necesitara más razones para odiar más a esa mujer. Sveta bajó los ojos al suelo. Ella estuvo reprimiéndose durante mucho tiempo. Pero todo era obvio para Julia. Ya sabes lo de Masa. Solo ella dijo. Oleg le agarró la cabeza. Entonces él tenía razón. ¿Cómo podría ser la vida para que su primera y segunda esposa fueran hermanas? No en vano no abandonó este sentimiento. Pero, de hecho, ni para Julia ni para Oleg nada cambió esta información. Ya adivinaron que esto era cierto. Tuve más suerte que ella. Vivía con mi abuela y envié a Masa al orfanato. Aunque otras personas se convirtieron en sus padres, ella tuvo tanto una madre como un padre. Svetlana dijo que quedó embarazada por primera vez a los 18 años. Por primera vez se escapó de casa. Era joven y estúpida, no podía darse cuenta de que estaba embarazada. Y cuando se dio cuenta de que ya era demasiado tarde para deshacerse del niño. Por eso Sveta se negó a que el bebé se quedara en la casa de maternidad. Ella solo les dijo que la grabaran con Masa. Nunca recordó a su primera hija. ¿La conoces?
¿Cómo es ella? Sveta preguntó descuidadamente. Murió hace mucho tiempo, respondió Oleg. La mujer volvió a llorar. Ella perdió toda su vida. Ella perdió a todos sus seres queridos. Recogeré mis cosas y me iré, dijo Sveta. No interferiré contigo. Esta casa es tuya. Permanecer. No lo necesitamos. Julia la detuvo. Vinimos a llevarnos algunas cosas y listo. La casa está tan vacía y tendrás donde vivir tus días. ¿Cómo te lo mereces en la soledad? Julia rápidamente sacó del armario la caja de su abuela. Allí guardaba un par de fotografías que hizo cuando su nieta aún era muy pequeña. En la caja había una pequeña libreta. Claudia Viktorovna recopiló recetas en él y, a veces, incluso escribió poemas. Julia miró a su alrededor. No había nada más valioso para ella en esta casa. Se fueron con Oleg. Inmediatamente después de que se fueron, Svetlana se ahogó en el lago. Julia se enteró de esto por su vecina. Llamó para invitar a la niña al funeral. Pero ella se negó. Esta mujer no es para mí, dijo Julia. Si quería mostrarse de tal manera que se arrepintiera, entonces no salió. Simplemente volvió a huir del problema para no sufrir el dolor de conciencia y la asfixiante soledad. Ella eligió este camino. Oleg escuchó la conversación de su esposa. No sabía con quién estaba hablando ni de qué, pero él mismo supuso que estaba hablando de su madre. Pensó que Julia no debería bajar a su nivel. Querido, te pido que me perdones, pero quiero entrar un poco en tu alma, dijo Oleg. La niña lo miró atentamente y estaba dispuesta a escuchar un largo sermón sobre cómo perdonar a tu madre. Ella tenía razón. El hombre partió de esto. No importa qué clase de mujer sea esta mujer, ella te dio la vida, dijo Oleg. Creo que deberíamos ir y despedirnos de ella. Sí, volvió a huir, me dejó sola, de repente Julia gritó. Quizás la perdonaría. Tal vez traería a mi nieto de visita. ¿Por qué volvió a pensar solo en sí misma? ¿Ahora tengo que culparme por lo que le pasó? No, fue su decisión. Ella quería saltar al agua. Así estaba destinado a ser así. Querido, mírate a ti mismo, suplicó Oleg. Ya ves lo que te pasa. Te culpas a ti mismo, aunque no hay culpa en lo que te pasó. Necesitas ver a tu madre por última vez. Y déjala ir en paz. Vamos. Julia se dejó caer en el sofá y lloró amargamente. Siempre fue indiferente hacia su madre, pero por alguna razón ahora la extrañaba. Quizás Oleg tenía razón y, al ver a su madre por última. ¿Ves? Julia finalmente la perdonará y la dejará ir. Como resultado, ella estuvo de acuerdo. Pero te pregunto si de repente en el camino, o incluso en el mismo pueblo, entenderé que no lo necesito, preguntó Julia. Haremos todo lo que quieras, pero no llores, por favor, y no te pongas tan nervioso, dijo Oleg. No puedes preocuparte en absoluto por tu situación, solo por las emociones positivas, ¿recuerdas? Al día siguiente, los cónyuges se reunieron nuevamente en el camino. Julia casi no se preocupó. Por la noche lo pensó y decidió que estaría bien. La abuela probablemente querría esto. Sí, decidió que al menos por el bien de Claudia Viktorovna era necesario hacer esto. Esta vez la niña volvió a sentir una sensación de pérdida durante el camino. Oleg tuvo que hacer paradas con más frecuencia que la última vez. Dime, ¿en qué estábamos pensando cuando emprendíamos de nuevo un viaje tan largo? Dijo Julia durante la siguiente parada. Mis piernas están tan hinchadas que mis zapatos no me quedan bien. Pensamos que deberíamos llevar a Svetlana al último viaje, le respondió Oleg. Quizás puedas sentarte en el asiento trasero y dormir allí. Ahí tiemblo aún más, le respondió Julia. No, nos quedaremos un poco más y nos iremos. Pero el estacionamiento se retrasó. Julia se tomó su tiempo. Oleg ya empezó a pensar que ella solo quería llegar tarde al funeral. Pero para ello tuvo que intentarlo, porque la ceremonia de despedida tendrá lugar recién al día siguiente. ¿Rompiste? Quizás necesitas ayuda, preguntó el extraño, sin tener claro de dónde venía. No, gracias, tenemos un descanso. En broma, respondió Oleg. De repente, junto a Julia, había un niño. Tenía 10 años.
Miró a la niña embarazada y sonrió. Ella respondió lo mismo. Papá, ¿no lo ves? Ella está esperando un hijo. Dijo el niño felizmente. Nuestra madre pronto dará a luz a una hermana. Sus piernas también están hinchadas, por eso no la llevamos con nosotros. Recién ahora Oleg se dio cuenta de la aparición de estos pasajeros. Tenían las piernas cubiertas de polvo sobre las rodillas. La suela de los zapatos tropezaba. ¿Y te vas muy lejos?, le preguntó al hombre. Al pueblo vecino. Son 30 kilómetros seguidos, respondió. Entonces vamos allí. Quizás traigamos gente, ¿eh? Sugirió Julia. Por supuesto, Oleg no podía negarse a ayudar a estas personas. En general era una persona muy amable y receptiva. Julia inmediatamente se sintió mejor y dijo que estaba lista para emprender el viaje. El hombre se presentó como Stepan y el niño se llamaba Egor. Le gustaba tanto Julia que, para su edad, el niño era sorprendentemente bien educado e inteligente. ¿Por qué necesitabas ir al pueblo vecino? Oleg estaba interesado. ¿Es realmente una necesidad tan aguda que tuve que caminar? Sí, la ocasión no es nada divertida, afirmó Stepa. Íbamos al funeral. Pero Yegorko me rompió. Por supuesto, el chico intervino en la conversación. La abuela no tiene a nadie de todos modos, necesito despedirme de ella. En ese momento Julia decidió beber agua. Cuando se enteró de que estos dos también iban al funeral, y luego Egor dijo que se despedirían de su abuela, casi se ahoga con agua. Y ella le preguntó a tu abuela, ¿no es Svetlana, por casualidad? Sí, dijo Stepa, ¿y la conocías? Recientemente nos enteramos de su existencia. Oleg y Julia miraron hacia arriba. Era muy similar a la madre de Julia. Resulta que tenía un hijo. ¿A cuántos familiares le quedan todavía por encontrarse en estos monumentos? Julia le pidió a Stepan que le contara cómo fue que se enteraron de ella recientemente. Stepa estaba feliz de compartir su historia. Era un hombre sencillo del pueblo, por lo que no tuvo ningún problema. Dijo de manera completamente normal que fue criado por su abuelo, porque su madre lo abandonó cuando era niño. Hace solo 2 años se anunció que buscaría refugio. Pero Stepa ahuyentó a Svetlana porque vivían en un cuartel semidestruido con su hijo y su esposa, que estaba embarazada de un segundo hijo. No tenían un lugar para la madre desaparecida y la enviaron lejos. Solo Egor se levantó para proteger a su abuela. El niño aún era joven para comprender la ofensa de su padre. Egor vivía enamorado. Aunque sus padres no tenían dinero ni oportunidades para brindarle al niño una infancia normal, le brindaron lo más importante, amor y cuidado. Por eso el chico fue tan amable. ¿Y quién tienes que estar con ella? Estiopa se interesó. Y yo soy su hija, respondió Julia con calma. Encantado de conocerte, hermano. No creo que me sorprenda que en el camino encontremos a un par de familiares tuyos más, bromeó Oleg. Julia le contó al hombre su historia. Resultó que su destino y el de su hermano eran muy similares. La niña le habló de Masa. Stepan estaba en shock. Toda mi vida pensé que estaba sola en este mundo y siempre tuve hermanas, dijo. Después de todo, Egor hizo bien en convencerme para que fuera. Encontré una hermana. Por eso le estoy agradecido a mi madre. Pasaron la noche los 4 en casa de la abuela de Julia. Oleg notó lo feliz que Egor estaba con cosas tan simples como una cama y lo ansioso que estaba por comerse un trozo de pan. El hombre se dio cuenta de que estas personas vivían muy pobres, aunque ya se notaba por su ropa. Oleg escuchó atentamente la historia de Stepan, se dio cuenta de que vivían en un cuartel y que pronto formarían una familia. Inmediatamente tuvo el deseo de ayudar a estas personas. Nadie merece existir en tales condiciones, especialmente personas tan amables y agradables. En general, Oleg se sorprendió de cuánta gente buena había entre la gente común. Según su estatus, se comunicaba con una categoría de personas completamente diferente. En su entorno había oligarcas, multimillonarios. No tenían ni una centésima parte de la humanidad que estaba presente en Stepan. Entre las esposas de estos ricos no había bellezas como Julia. Aunque todos invirtieron enormes sumas de dinero en su apariencia. Sería mejor invertir en desarrollo, bromeaba a menudo sobre sí mismo.
Fue muy agradable para Oleg darse cuenta de que todavía hay personalidades realmente interesantes y que sus amigos no son nada. De mucho se despidió cuando se iba a casar con María. Sus amigos se rieron del hecho de que quería unir su vida con la camarera. Estos pensamientos hicieron que el hombre se durmiera. Definitivamente decidió que después de la ceremonia de despedida hablaría con Stepa y le ofrecería ayuda a su familia. Todos iban al funeral en silencio. No quiero decir que alguien estuviera muy molesto, simplemente no había humor para conversaciones animadas. La organización de la procesión estuvo a cargo del vecino. Julia recordaba bien a la abuela Nina. Le sorprendió lo bien que sobrevivió esta anciana. Ella siempre fue la amiga más querida de la abuela, una verdadera amante. Mientras toda la compañía caminaba hacia el cementerio, Egor tomó a su tía en brazos. Por alguna razón, quería ir con ella, pero a la chica no le importaba. A ella le gustaba su sobrino. Julia miró el cuerpo de su madre y no sintió ninguna emoción. Realmente no sentía lástima por su madre. Ella tampoco lo vio. Después de ese encuentro, la niña quedó inquieta. Lamentó haber visto a esta mujer en absoluto. Stepa tampoco derramó una lágrima. Svetlana era esencialmente una extraña para él. Miró el ataúd con calma. No le temblaba ni un solo músculo de la cara. Solo Babanina creó la atmósfera que, como con un clic, pasó del papel de organizador al de llorón. Ella era la única que lloraba y leía. Egor incluso le tenía un poco de miedo a esta anciana y se escondió detrás de la espalda de Julia. Pero dile adiós a tu madre, dijo Julia. No fuiste un buen padre. Sin embargo, en tu tumba hay un hijo, una hija y hasta un nieto. Julia también dijo algunas palabras, pero no sonaron para la multitud. Todo lo dicho fue una voz del corazón. Realmente se despidió de su madre, aunque sea por algo, le agradeció. La propia Julia tuvo que pronunciarse para dejar ir a su madre de una vez por todas. Y al mismo tiempo, todos los insultos que se han visto en su corazón durante tantos años. La compañía regresó a la casa en un estado de ánimo más elevado. Se volvió más fácil para todos cuando terminó la ceremonia. Julia ni siquiera se arrepintió de haber aceptado este viaje. Encontró un hermano y un sobrino. Su madre dejó algo bueno en este mundo. ¿Y no nos echarás atrás? Preguntó Stepan un poco avergonzado. Habrá un camino y lo llegaremos nosotros mismos. Julia quería decir que, por supuesto, la ayudarían a llegar a casa, pero su marido la mató. La niña no entendía lo que estaba pasando. ¿Realmente se negará a ayudar a sus familiares? Yo mismo quería hablar contigo, dijo Oleg. Me duele mirarte. Me da miedo siquiera imaginar en qué condiciones vives. Déjame ayudarte. Para brindarte vivienda y trabajo en la ciudad. Ya no tendrás que caminar entre los pueblos. Vamos con nosotros. Por supuesto, capturaremos a su cónyuge en el camino. Julia sonrió ampliamente. Sus ojos brillaron de alegría. Después de todo, ella no se equivocó con Oleg. Era difícil encontrar una persona más amable y más indiferente. Pero la reacción de su hermano fue increíble. El hombre rechazó esta oferta. No puedo vivir sabiendo que todo es para la cuenta de otra persona, dijo Stepa. Pero eres mi pariente, resulta. Tienes que ayudar a los tuyos. Continuó insistiendo en su Oleg. Créeme, no seré engañado. No, somos gente de la aldea. No sobreviviremos en la ciudad. Gracias, por supuesto, pero tales regalos son inútiles para nosotros, dijo Stepan. Oleg estaba molesto por la negativa. No se había conocido antes de que la gente no aceptara tales ofertas. Estaba aún más interesado en este hombre. Pero todavía quería ayudar a esta familia de alguna manera. Julia encontró la solución. No tiene que mudarse a la ciudad para mejorar sus condiciones de vida, dijo. Esta casa estará vacía. Simplemente morirá y se desmoronará con el tiempo si nadie lo cuidará. Dime. Es mejor aquí que en su cuartel, y no mientas. Veo cómo Yegorka está feliz con la cama y las cortinas en la ventana. Stepa estaba avergonzado. Eso era cierto. Incluso esta delgada casa se sentía varias veces más cómoda que su vivienda. Exactamente. También te quedarás en el pueblo,
no tendrás que cambiar tu estilo de vida. Oleg se conectó inmediatamente. Y llevaremos a Yegorka a la ciudad cuando termine la escuela, ¿verdad? Viviremos y veremos. El niño estaba feliz de escuchar eso. Stepa dijo que necesitaba consultar con su esposa. No pudo tomar una decisión solo. Como resultado, todavía llevaron a Stepan y Egor a su pueblo. Anya, la esposa de Stepa, resultó ser la misma persona agradable que su esposo. Ni siquiera pensó por un segundo cuando escuchó la propuesta de mudarse a una casa normal. Además del hecho de que solo había una habitación en el cuartel, los vecinos tampoco estaban bien. También están buscando un fuego. Y sus fiestas no se detuvieron, lo que no es muy bueno para los niños. Oleg estuvo de acuerdo en que el fin de semana vendrían y trasladarían a la familia a la aldea vecina. Era hora de que Stepa y Jed empacaran sus cosas. Julia y Oleg regresaron a casa muy felices. La niña preguntó si visitarían a su hermano y su familia. Su esposo no pudo rechazar esto, por supuesto. Para el fin de semana, la niña recogió 3 bolsas con albergues. La mitad de uno estaba hecho de dulces y juguetes para su sobrino. Julia no fue a sí misma. Todavía era difícil para ella llevar el camino. Cuando llegó Oleg, Stepa y Amia ya estaban parados en el umbral con cosas. Quería dejar este lugar lo antes posible. En el camino, Stepa tenía dudas de que estaban haciendo lo correcto. Resulta que la casa solo nos está llegando así, y esto está mal, dijo el hombre. Todo está muy bien, Oleg lo tranquilizó. Considere esto una herencia de mamá, aunque lo es. Ayudó a la familia a establecerse, entregó la bolsa con los hoteles de Julia, y Anya puso el sobre en sus manos. Hasta que Stepa lo ve. Su esposo es demasiado hombre, pero lo tomas. Este es un regalo para mi hijo. Compra al bebé todo lo mejor. Oleg susurró, no en la oreja. La niña apenas retuvo sus lágrimas. Oleg fue alimentado y llevado a la carretera. Conducía muy feliz consigo mismo. Resulta que es muy agradable ayudar a las personas. De inmediato, el alma es tan tranquila, cálida. Pensar que la vida le dará tantos conocidos agradables. Pero esta reunión con personas del pasado no terminó. Y, desafortunadamente, no todas las personas son tan brillantes y amables como Stepan y su esposa. Oleg notó que los últimos eventos noquearon enormemente a su esposa. Quería reemplazar sus emociones y recuerdos negativos con otros positivos, por lo que compró una gira a países cálidos. No he estado de vacaciones durante tanto tiempo, Julia estaba satisfecha con las noticias. La pareja comenzó a empacar sus maletas. La niña realmente se distrajo de sus preocupaciones. La preparación para las vacaciones se llevó la cabeza. Aquí están en el aeropuerto. Julia estaba emocionada. Ella soñó con vacaciones durante tanto tiempo. La última vez que voló en algún lugar con Misa. Entonces la enfermedad, rehabilitación. No fue hasta los resorts. Y ahora ella todavía está en la posición. Oleg y Julia se acercaron al área de inspección. Al principio, la niña pensó que lo había visto, pero no un inspector la estaba mirando de cerca. Pero el hecho no era que ella sospechara. Oleg también reconoció a esta persona. Las emociones jugaron inmediatamente en él. Recordó lo bajo que era este hombre con su esposa enferma. ¿Pero este no es tu ex esposo?, le preguntó Oleg a Julia. Es él. Pero no entiendo, la niña respondió, pero no tuvo tiempo de terminar. Mikhail ya le pidió a su compañero que lo reemplazara y se acercó a la pareja. Se alegró de descubrir que Julia estaba viva. A veces todavía sufría conciencia por dejar que la niña muriera. Ahora me parece que se ha vuelto más fácil. Pero ella lo ve, y más aún, ella no quería para hablar. Aunque en algún lugar profundo de su alma, también estaba interesada en cómo terminó aquí, siendo un abogado exitoso, a quien los clientes se alinean a su vez. Hola. Como si no hubiera pasado nada, bien saludó. ¿Te importa tener un copa de café y hablando? No me gusta el café. Julia respondió y presionó la chaqueta hacia su estómago para que se volviera notable. Los ojos de Mikhail fueron redondeados. ¿Cómo está? Estaba seguro de que no podían quedar embarazadas debido a un poco de salud. Problemas con Julia. Estoy muy contento de que puedas superar la enfermedad, dijo Mikhail.
Entonces, Benjamin Fyodorovich estaba equivocado. No, él estaba diciendo la verdad, la niña le respondió, y en su voz había un sentimiento de irritación. Solo había un hombre que no me dejó morir, a quien resultó ser indiferente, aunque no estábamos familiarizados. Mikhail recibió este golpe. Él fue premiado. El hombre incluso se sonrojó a las puntas de sus oídos por vergüenza. Oleg lo miró con desprecio desprotegido. No entendió los motivos de esta conversación, de lo que Mikhail iba a hablar con ellos. Y Misa simplemente estaba buscando a alguien que pudiera hablar todo su dolor. Era una persona profundamente infeliz. Después del divorcio, su vida no se volvió alegre y hermosa, como imaginó. Más bien, lo contrario. Creo que debería arrepentirme por dejarte, dijo Luis, sin prestar atención a Oleg. Quería hablar solo con Julia. ¿Arrepentirse? Bien hecho, tenemos que irnos, Julia respondió bruscamente y quería dar un paso, pero Misa la detuvo. Te lo ruego, dijo. No tomaré mucho de tu tiempo. Estoy sinceramente contento de que todo haya salido bien contigo. Te lo mereces. Si tuvieras algo conmigo, no habría salido. En ese momento, Julia sintió que Misa estaba hablando sinceramente. Incluso perdió un odio tan fuerte por él. Después de todo, tenía razón. Y no volaría al complejo. Sí, Misa definitivamente cambió el vector de su destino con sus acciones. Incluso Oleg estuvo de acuerdo con esto. Si no fuera por esa conversación de espía, nunca habría conocido a una mujer en su vida. Aunque fue estúpido agradecer a Mikhail por esto. ¿Por qué trabajas como supervisor ordinario? Después de todo, ¿tiene una educación legal más alta?, preguntó Julia. De hecho, esta pregunta comenzó a preocuparla incluso entonces, cuando ella solo lo vio. Por esto, debo agradecer a mi Oksana, respondió Misa. Esta señora también corrigió mi vida, pero no diría eso en el lado bueno. El dinero que dimos para su tratamiento, restauré lo suficientemente rápido. Por supuesto, tuve que trabajar duro para hacer esto, pero luego me dijo, que tenía que mudarme a un apartamento más grande y más cerca del centro de la ciudad. Vendimos el mío y compramos uno nuevo, pero con un pago. Tuve que tomar un préstamo. Era solo el principio. Para pagar intereses y deudas, estaba contratando a un grupo de clientes, todos seguidos. El apetito de Oksana no disminuyó. Exigió cada vez más, pero al mismo tiempo, gastó todos sus ahorros en sí misma. Estaba sentada en casa todo el día, pero no. En general, en esta carrera por una vida normal, me ensucié tanto en el trabajo que simplemente no tuve tiempo de lidiar con todas las cosas. Vine a la corte sin preparación. Al principio había un caso perdido, luego el segundo, el tercero. Mi reputación cayó con la velocidad del rayo. Como puedes adivinar, el jefe no me mantuvo. Tampoco podía trabajar de forma independiente, porque todos ya lo sabían. Vaya a misa, asegúrese de perder. ¿Podría ser que era posible perder el agarre tan rápido? Julia se sorprendió. Eres el mejor especialista en tu negocio. Yo era el mejor, señaló Blair. La reputación que he ganado a lo largo de los años que perdí literalmente en 3 meses. Aquí Oksana y me construyó en el aeropuerto. Ella misma se fue a trabajar cuando nuestra hija cumplió 2 años. La niña vive con su abuela. Ella no me ve ni a Oksana. Y no recuerdo cuando Oksana regresó a casa. Solo hablamos por teléfono. Para ser honesto, creo que tiene muchos otros cuidadores. Pero todavía vivimos de alguna manera, no nos hemos separado. Creo que esta es una recompensa digna para su acción con Julia. Oleg entró en la conversación. Sí, todos obtuvieron lo que merecían. No puedes discutir con eso. Acordó a Misa, pero me alegro por ti, sinceramente, ir más rápido, ya tienes que Julia y Oleg rápidamente fue al examen, incluso sin decir adiós a Jace, y él solo cuidó a su ex esposa y ni siquiera lo hizo. Entender cómo podría reemplazarla por una chica como Oksana, solo se conocían durante varios meses. ¿Por qué pensó que estaría contento con ella? Ahora es hora de dar el reloj. Julia va a un resort de lujo con un millonario y espera a su hijo. Y él irá a terminar su turno en su trabajo no amado. Luego regresará a un apartamento vacío por el cual todavía paga su préstamo. Y el único compañero de la noche será una botella de alcohol fuerte.
Los fines de semana, se encontrará con su hija, a quien no le gusta, escuchará notas de su suegra, como lamenta que Oksana haya contactado a un tipo como Misa. Luego regresará a casa y se asfixiará nuevamente por la sensación de su propia nada. Entonces vive durante varios años. Y entonces, todo probablemente permanecerá hasta el final de su vida.